Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas. Hoy día empezamos la semana 33, lunes 16 de noviembre del 2020. Vamos a desarrollar el área de personal social. La actividad del día de hoy. Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. El recurso que vas a necesitar va a ser tu cuaderno de personal social. Las normas de convivencia. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da por medio de este video. Debes de disfrutar de la clase mediante este video. Debes de tener limpio todo el espacio donde vas a escribir y donde vas a realizar tus actividades el día de hoy. Nuestra meta. Explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo creemos que es o debe ser una persona o un asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión. ¿Qué esperamos que logres en esta actividad? 1. Identificar un asunto público, problema, necesidad o aspiración que afecta a todas y todos. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidad de las niñas y los niños. Número 2. Explicar tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. 3. Escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás. Lee atentamente las siguientes conversaciones entre Martina, Antonio y Justina. Martina: mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá, por su parte, debe quedarse en casa cocinando y cuidándonos. Antonio: en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en el hogar. Ambos cocinan, asean la casa y nos cuidan. Justina: mi abuelita me aconsejó que aprenda a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Luego de haber leído las conversaciones, responde a estas preguntas. Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia? ¿Qué rol cumple su mamá? ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? Según Antonio, ¿qué rol cumple su papá en su familia? ¿Qué rol cumple su mamá? ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? ¿Estás de acuerdo con el consejo que dio a Justina? ¿Por qué? Las ideas que expresan Martina, Antonio y Justina en la conversación podría afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Por qué? Así como Martina, Justina y Antonio, muchas personas tenemos esas ideas respecto a cómo creemos que deben ser las mujeres y los hombres y los roles que ellos deben de desempeñar.
¿sí? Probablemente esas ideas vienen a través de nuestras familias de generación en generación, pero sin embargo es importante reflexionar sobre ellos, pues en algunos casos dichas ideas vulneran ciertos derechos de las mujeres y los hombres. Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esa idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho, la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, lo que incluye a mujeres y hombres. Es decir, la mamá de Martina, si así lo desea, podría trabajar por otro lado. La abuelita de Justina le aconsejó que aprenda a lavar y cocinar para ser una buena esposa cuando ella sea grande. Pero Justina, si así lo desea, podría elegir estudiar para ser profesional y trabajar, pues es su derecho y la respalda la Constitución Política del Perú. En el caso de Antonio, él comenta que su papá y su mamá trabajan juntos y comparten responsabilidades en el hogar. Ambos cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos e hijas, lo que demuestra una sana convivencia. A partir de lo señalado hasta aquí, estamos frente a un problema. Leemos el problema. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Abordaremos dicho problema mediante la deliberación. Pero para deliberar primero debemos verificar si este problema es un asunto público o un asunto privado. En tu cuaderno o en alguna hoja de reuso, copia el siguiente cuadro y marca con un visto las alternativas correctas. El problema. ¿A qué ámbito pertenece? Primero tenemos que ver a qué ámbito, si pertenece a un asunto público o un asunto privado. Si nosotros nos damos cuenta, podemos decir que este problema pertenece a un asunto público, al ámbito público. Otro, los derechos de a quienes afectan. Afecta los derechos a todas las ciudadanos y todos los ciudadanos, mientras que en el asunto privado afecta solo a una persona o a un grupo reducido de personas. No, pertenece, este problema nos afecta a todos y todas, a todos nos está afectando. Entonces viene a ser un asunto público. ¿Quiénes deben participar en la solución? Podemos decir que solo un grupo reducido de personas o todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Podemos pensar que nosotros vamos a participar todas las ciudadanos y todos los ciudadanos. Por eso es un asunto público. ¿A quiénes debe interesar? ¿Por qué? A todas las ciudadanos y todos los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Es de interés general? ¿O solo a una persona o un grupo reducido de personas? ¿Por qué no es de intereses? No. Este problema es un asunto público. Lee el texto del argumento 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, y el texto del anexo 2,
Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Este texto va a ayudar muchísimo a lo dicho en lo anterior. Desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres. En este texto tú vas a leer a profundidad, ¿sí? Tú ya sabes que debes ir resaltando y luego ir resumiendo. Podemos decir que en este texto las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y a las actividades del cuidado, mientras que los hombres están vinculados a la fuerza física, a la racionalidad, ¿sí? En nuestro país, a diciembre de 2011, algunas de las desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres eran las siguientes. Educación. Asisten más niños que niñas en la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una lengua materna nativa asisten a la secundaria. Participación política. Solo la quinta parte del cargo de los más altos cargos en el sector público, pueden ser ministras y viceministras, son ocupadas por mujeres. Solo la quinta parte. A nivel regional, cuanto más alto es el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. En el trabajo, las mujeres tienen menor acceso y oportunidades de conseguir trabajo. Las mujeres trabajan más horas que los hombres cada día, ¿sí? Trabajan en casa haciendo tareas domésticas y de cuidado y fuera de ellas en un trabajo remunerado. En ciertas actividades económicas las mujeres laboran en muy malas condiciones de trabajo, no tienen seguro médicos, vacaciones ni otros beneficios que otorga la ley. Las mujeres dedican el doble tiempo que los hombres a las tareas del hogar, ¿sí? Hombres y mujeres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. En defensa de las personas humanas y respecto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal como señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, en el artículo 2, inciso 2, indica que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe sufrir discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Por otro lado, el artículo 22 y 23 establece que el trabajo es un deber y un derecho y constituye, escuche, la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, razón por la cual debe ser objeto de atención prioritaria por parte del Estado, en el que además debe proteger de manera especial a la madre, al menor y al impedido que trabaje. Finalmente, el artículo 26 señala que en la relación laboral se debe respetar el principio de igualdad de oportunidad sin ningún tipo de discriminación. Las leyes respaldan la igualdad y la oportunidad laborales para mujeres y hombres. Igualdad de remuneración para mujeres y hombres por un trabajo de igual valor. Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres para ser promovidas o promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que corresponda.
Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Se prohíbe, bajo pena de sanción, el despido por motivo de embarazo o licencia por maternidad. A pesar de la normativa igualitaria que nos rige, actualmente la mujer ocupa posiciones inferiores al hombre en el mercado laboral. Luego de haber leído los textos, vas a responder estas preguntas en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan las mujeres y los hombres lograste identificar? ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres similar a las que leíste en los textos? ¿Cuál? ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Tras conocer la información de los textos, ¿qué opinas respecto a la conversación entre Martina, Antonio y Justina? ¿En cuál de los casos se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres? ¿Por qué? ¿En cuáles no? ¿Por qué? Si bien es cierto, la familia de Justina, el papá sale a trabajar y la mamá se queda en los quehaceres en el hogar, tanto para que les cuide. El de Antonio, los dos trabajan, los dos hacen las cosas del hogar. La abuelita de Justina le aconsejó a Justina que ella debe de aprender los quehaceres del hogar para que algún día sea una buena ama de casa. Entonces, en base a eso, tú vas a tener cuál de estos casos se respeta la igualdad y cuáles no, ¿por qué? ¿Consideras que alguna de las ideas planteadas en la conversación afectan los derechos de las niñas y los niños? ¿De qué manera pueden afectar? Muy bien, hasta acá tú ya tienes una idea. Felicitaciones. Te has informado y has podido comprender mejor referente a lo que es el asunto público que hoy día nosotros hemos abordado. Un asunto público es todo aquel que vulnera nuestros derechos, ¿sí? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Así que no debemos de truncar esas oportunidades de la vida. Estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de las niñas y los niños. Pues, por ejemplo, si Justina siguiera el consejo de su abuelita, aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa, es probable que ponga en riesgo su derecho a la educación en el presente y al trabajo en el futuro. En base a todo lo que nosotros hemos visto el día de hoy, ahora te toca a ti. Muy bien, vas a hacer la actividad número 1. Ahora ya estás preparado o preparado para emitir una opinión fundamentada respecto a esta pregunta. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Por qué? Vas a escribir esta respuesta en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso, ¿sí? Vas a fundamentar, ¿sí? Vas a hacer un resumen y vas a responder. En la actividad número 2, después de leer el texto del anexo 1 y 2, vas a responder a estas preguntas en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso. Con tu familia.
Reúne con tus familiares y coméntales de qué trata el asunto público que identificaste hoy. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Luego, bríndales tu opinión al respecto. Dialoga con tus familiares a partir de la siguiente pregunta. ¿Por qué considera que este problema es un asunto público? ¿Cómo afectan la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? En otros países, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y oportunidades. Escucha sus opiniones y sustenta las tuyas con la información que analizaste de las preguntas de esta actividad. Sobre la base del diálogo en consenso, rescaten una idea que resalte la importancia de que las mujeres y los hombres tengan el mismo derecho y oportunidades. A reflexionar sobre cómo te fue en esta actividad. Luego de haber deliberado con tu familia, recuerda los criterios presentados al inicio de la actividad y expresa si los cumples o no mediante este cuadrito de criterios. ¿Identificaste qué cosa es un asunto público? ¿Qué afecta a todas y a todos? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Has podido identificar? Vas a responder ahí sí o no. ¿Explicaste tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público? ¿Escuchaste y tomaste en cuenta la opinión de los demás, como puede ser de toda tu familia? Muy bien. En base a esto, responde, ¿cumpliste con todos los criterios? Si has puesto sí, muy bien, felicitaciones. En caso de haber puesto no, ¿cuál de ellos debes de mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Reflexionemos. Primero recordemos la meta del día de hoy. La meta era explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Ahora vas a responder estas preguntas. ¿Lograste explicar e intercambiar puntos de vista con tu familia respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? Muy bien. Felicitaciones hasta aquí por haber escuchado todo este video. Me despido no sin antes decirte que debes hacer valer tus derechos, tanto de los hombres como de las mujeres. No debes de vulnerar el derecho de nadie. ¿Sí? Muy bien, debes de darte oportunidad en esta vida. Ahora sí, nos vemos. Bye. Aprendo en casa.